Tiene sus Biblias, hermanos, busque conmigo Tito y vamos a hablar de Tito capítulo 3. Tito solamente tiene 3 capítulos, una epístola muy pequeñita ahí en el Nuevo Testamento. Es una de las, se le llama epístolas pastorales porque fue enviada precisamente a un pastor, ¿verdad? Tito capítulo 3 y les doy unos minutos más para que busque, vamos a ver los versículos. Prácticamente la lectura que tuvimos esta mañana era desde el versículo 1 hasta el versículo 11, pero quiero leer el versículo 4, 5 y 6 hasta el 7. Sígame con su vista. Tito capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ahí vamos a parar, hermanos. El día de hoy vamos a cerrar lo que tuvimos hablando durante todo el mes de enero, que tiene que ver con la renovación. Renovación 365. Y si usted se pudo dar cuenta, ahora no tenemos acá enfrente, pero allá tenemos atrás los elementos para celebrar la cena del Señor. Entonces, cuando estaba preparándome, estaba viendo eso. ¿Qué mejor manera de terminar con este tema de la renovación, verdad? Que cerrando el domingo o cerrando el mes con la ordenanza de la cena del Señor. Con la ordenanza, porque la cena del Señor es una ordenanza que nos ayuda un poco a recordar nuestro compromiso, nuestra renovación. Valga la redundancia, nuestra renovación. Y comenzamos, si tal vez recuerda algo de lo que comenzamos hablando desde los primeros domingos de enero, ¿verdad? Hablamos, el capítulo 12 de Romanos fue la base que usamos, y ese capítulo, en el primer versículo del capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo. En el versículo 2, perdón, no os conforméis a este siglo. Entonces comenzamos hablando acerca de no conformarnos a este siglo, pero ser transformados. Y el día de hoy yo quiero hablar de la renovación como una obra divina con propósito. Renovación, una obra divina con propósito. Entonces partimos de una afirmación negativa que decía no se conformen a este mundo, pero luego dice sino renovaos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces tiene que ver con renovación. Ahora, todos hemos escuchado, tal vez usted ha escuchado la frase que dicen renovarse o morir, ¿verdad? Es muy común en algunos círculos empresariales, por ejemplo, en iglesias también, o nos renovamos como iglesia o nos morimos. Pero no solamente en un contexto de comunidad, pero también individualmente. Algunos dicen, o me renuevo o me empiezo a morir, o me empiezo a morir, ¿verdad? Entonces, en el ámbito espiritual, en el área espiritual, es una realidad, hermanos, que muchos de nosotros llegamos a un estado de nuestra vida, por ejemplo, un estado de agotamiento, porque que si no se renueva o renueva sus fuerzas, entonces empieza a morir demasiado joven. Ya, espántese cuando alguien le dice, ¿cuántos años tiene? No, pues nomás tengo 40. Uy, pues se ve como ya que le está pegando al 60. Es que le falta renovación física, le falta ir al gimnasio, le falta comer bien, ¿no? Pero la realidad es que a veces llegamos a un estado de enfriamiento, por ejemplo, en el área espiritual, que necesitamos renovarnos. El problema es no reconocer la realidad o la necesidad de renovación en nuestras vidas, hermanos. Algunos vamos a admitirlo, otros no lo vamos a admitir. Hace unos días o hace unas semanas, ¿no? Apareció esta onda en las redes sociales o el reto de los 10 años. 10 años, ¿no? Que ponías una foto de antes y una de ahora. Y yo vi varios, hermanos, y unos se veían mejor, se veían mejor ahora que hace 10 años. Ya, tal vez porque se renovaron. O no sé, tal vez se quitaron la barba o algo, no sé. You know, Se supone
Se supone que la renovación es algo que nosotros necesitamos los creyentes mantener en el corazón siempre. El versículo 5 de este pasaje dice que somos salvos no por obras, y luego dice por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el versículo menciona que la renovación es resultado de nuestra salvación, es decir, el creyente que ha sido salvo tiene va renovándose constantemente, y vamos a ampliar un poquito el tema en un momento. Tito era un pastor que había sido nombrado, asignado por Pablo a una región muy específica para poner pastores, para poner líderes, y él está dando este consejo le está mandando esta carta y le dice lo que debe hacer. Y le dice varias cosas. Mira, tienes que establecer ancianos en cada iglesia, en cada ciudad, y deben ser de esta manera. Pero cuando llega al capítulo 4, después que le da esa explicación, ¿no? Capítulo 3, perdón, les dice, recuérdales. De ahí viene, por eso tiene la palabra, porque es Pablo escribiendo a Tito y le dice, recuérdales. En el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, les dice que a la iglesia tiene que decirles, recuérdales lo siguiente. Pues básicamente en una frase más pequeña, recuerda que vivan vidas obedientes. ¿Cómo? Sujetándose a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2, que a nadie difamen. Versículo 2, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándose con toda mansedumbre. Mostrando mansedumbre, para con todos los hombres. Entonces, versículo 1 y versículo 2 les dice, recuérdales que hagan estas cosas, prácticamente que tengan una vida de obediencia. ¿Ok? Entonces dice a la iglesia. Luego en el versículo 3 les dice, les sigue con esta misma idea de recordar, pero ahora les dice algo diferente. Les dice, recuérdales a los hermanos, ¿ok?, a la iglesia, recuérdales ahora de dónde Dios los salvó. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 3. Eso es pasado, ¿ok? No debería ser más esto en el que es salvo. Entonces dice, recuérdales que tienen que ser obedientes, pero también recuérdales de dónde los sacó Dios. Y luego va a hacer una breve explicación, hermanos. Aparece en el versículo 4 un pero, y cada que alguien usa la palabra pero, es que algo viene después, ya sea un regaño, una advertencia, o una buena noticia, o algo, ¿no? ¿Usted ha recibido alguna noticia que le dicen, oye, fíjate, todo estaba de maravilla, ay, qué bueno, todo estaba muy lindo, pero, y usted dice, lo que va a significar que va a cambiar el tono de lo que sigue, ¿no? El pero que aparece en el versículo 4 es un bueno, ¿ok? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Entonces, una de las características de este pasaje, hermanos, también es que nosotros podemos ver lo que se llama la obra de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros encontramos aquí la obra de la Trinidad. Por ejemplo, Dios nos salva, el Espíritu Santo nos renueva por la obra de Cristo en la cruz. Las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver, antes de tener el tiempo de la cena del Señor, ¿verdad?, que la salvación y la renovación es una obra divina, pero tiene un propósito. ¿Okay? Y lo primero que tenemos que afirmar, hablando de salvación, es que somos salvos por su misericordia. Ahora, hay tres palabras que nosotros le llamamos fuertes en este pasaje, que deben sobresalir. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad, ahí está la primera, ¿okay? Y seguimos leyendo, dice, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, segunda palabra, para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tres palabras claves que revelan el carácter de Dios, revelan quién es Dios. Sí, somos salvos por misericordia, es decir, la esencia de las buenas noticias de salvación, ¿okay?, del Evangelio, es que
Dios es el que inició el proceso para nuestra salvación. En el versículo 5 aclara, y lo vamos a ver en un momento más, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no contribuimos ni el punto 0,0000001 para nuestra salvación. No, todo es obra de Dios. Y él dice, la salvación, ahora, la salvación cuando dicen por misericordia, hermanos, o somos salvos por su misericordia, entonces, ¿qué es lo que motiva a Dios a salvarnos? Su bondad, su amor y su misericordia. Ahora, ¿qué es su bondad? Bueno, interesante, pero la palabra bondad, una definición sencilla, que no le hace justicia a la definición, pero una definición sencilla de bondad es que Dios es bueno. El problema que tenemos es que algunos hacen a Dios bueno al nivel de las personas. Pero cuando dice que no es suficiente esa palabra, ¿por qué razón? Mire, porque si Dios, el Dios que nosotros conocemos, el Dios de la Biblia, fuera justo, imparcial, recto, íntegro con nosotros, si Él fuera eso, vendría un juicio fulminante sobre usted y sobre mí. Ya, gracias a Dios que no es justo, imparcial y recto hacia nosotros. No lo es, porque Él es bueno. Y usted dice, no, explíquese, pastor. No, Dios sigue siendo recto, Dios sigue siendo justo, perfecto, pero nos ve a nosotros por su bondad. ¿Ok? Y entonces su bondad, como hemos cantado esta mañana, su bondad, usted y yo no la podemos entender. La podemos experimentar y hemos sido bendecidos por la bondad de Dios, pero no la alcanzamos a entender. De hecho, algunos de nosotros nos creemos buenos. De hecho, algunos de ustedes creen que otros son buenos. Es más, hasta usted piensa que el pastor es bueno y que el pastor Javier también, y no es cierto. ¿Qué pastores nos echamos entonces acá, hermanos? Si no son buenos. Bueno, yo nada más estoy basando mi declaración en lo que Cristo dijo. Alguien vino y le dijo a Cristo, maestro bueno. Y Cristo dijo, ¿y por qué me dices bueno? Solamente hay uno que es bueno, él dijo, y ese es Dios. Todos los demás no somos buenos. Cristo mismo dijo, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre. Entonces, dos declaraciones de Cristo. Una es que somos malos y otra es que solamente Dios es bueno. Entonces las pone juntas y la bondad de Dios es enorme, hermanos. La cruz fue la máxima expresión de la bondad de Dios, de ser bueno. ¿Qué es la cruz? La cruz es que Dios dejó a su Hijo ser crucificado por nosotros. ¿Ok? Ahora, y usted dice, pero hermano, pero yo he dicho que el hermano este es bueno. Déjeme decir lo que pasa cuando alguien declara de un ser humano que es bueno. Lo que pasa es que nosotros somos buenos en algunas partes, en algunas áreas y a veces aparentamos una bondad. Pero ¿cuántos de ustedes les ha pasado esto? Mire, usted conoce a alguien y dice, ay, es tan buena persona. Pero luego esa buena persona manifiesta la parte que no es buena. Y uno dice, ay, pues que yo pensaba que era buena. No, espéreme. Sí es buena. Pero como Dios es bueno y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces mostramos nosotros unas pequeñas cosas de bondad. Entonces ya nos dicen que somos buenos. Pero no somos buenos. Tenemos pequeñas áreas en nuestra vida que somos buenos. Pero conforme vamos creciendo, vamos a manifestar un poco más del carácter de Dios en nuestra vida, la imagen de Dios. ¿Ok? Pero el único que es bueno es Dios y lo ha mostrado. ¿Y cómo lo manifiesta? A través de su amor. Note que dice y su amor. Bondad de Dios y su amor. Somos salvos porque Él es bueno por su amor. Interesante que este pasaje usa una palabra de amor. Usted seguramente ha escuchado a los predicadores que decimos, el amor más lindo, el ágape. Amor desinteresado. Bueno, la palabra que traduce amor en el versículo 4, y su amor para con los hombres, esa palabra no es ágape. En el griego es una palabra que viene de un verbo que es fileo, pero la palabra que aparece aquí se llama filantropía. Usted está familiarizado con eso.
filantropía. ¿Qué quiere decir eso? Es un amor que no piensa en sí mismo, sino que toma en consideración la necesidad de otros. Es decir, cuando Dios mostró su amor para con nosotros, usted puede imaginar como padre, todos los que estamos aquí que tenemos la bendición de ser padre, papá o mamá, puede imaginar que estaban golpeando a su hijo. ¡Pa, pa, pa, pa! Y luego lo colgaron. Bueno, primero lo crucificaron ahí. ¡Pa, pa! Y el padre está viendo. Cristo dijo que si él quería le podía pedir a su padre que le mandara un ejército de ángeles para que lo rescatara. Y no lo hizo. Pero su padre, Dios, está viendo a su hijo, pum, pum, siendo golpeado y no hace nada. ¿Por qué? Algunos de ustedes nomás no saludan a su hijo y se sienten ofendidos hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Qué le hicieron a mi hijo? Yo hago todo por mi hijo. Y los hombres también. No se meta con mi hijo porque aquí está el papá. Y Cristo estaba siendo golpeado y el padre no hizo nada. Era un padre insensible. No. Era un padre que amaba tanto a nosotros que no pensó en sí mismo, pero dejó que su hijo fuera a la cruz por nosotros. Eso se llama amor celestial. El amor de nosotros es un pequeño semblante del amor celestial, pero todavía mucho imperfecto. Entonces fuimos salvos por su misericordia, por su amor, porque no lo merecíamos, hermanos. Lo siento, no merecíamos eso, pero Cristo dice que la salvación es un regalo de Dios para todo el que vaya a la cruz. Mire, o somos salvos por su misericordia o no somos salvos. Si usted piensa que pagó algo por su salvación, está completamente 1000% equivocado. Fue Dios quien nos amó por su misericordia. Y tenemos que recordarlo al celebrar la cena del Señor, hermanos. La motivación de Dios para salvarnos fue su bondad, su amor y su misericordia. Ahora, misericordia es otra palabra fuerte, pero es muy sencilla. Don inmerecido. Es decir, recibimos algo que no merecíamos. Todos lo hemos recibido así, hermano. Todos hemos recibido algo que no merecíamos, pero la salvación es eso. Todas las personas que van a ir al cielo van a ir por la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Nadie va, pero hermano, yo diezmo a la iglesia. Versículo 5, somos salvos, no por obras que nosotros hicimos. Y ahorita vamos a hablar de las otras obras. Pero toda salvación y renovación es una obra divina con propósito, hermano. Entonces, Dios nos salvó, ¿verdad? Dios entregó a su Hijo en la cruz, simple y sencillamente por el gran amor que nos tiene. Sí, Dios le ama. De vez en cuando usted se siente como que nadie lo quiere, el patito feo de la casa. Recuerde, Dios le ama, que dejó a su hijo golpear y morir pensando en usted y pensando en mí. Y no dejó de amarnos, hermanos, no dejó de amarnos. El amor de Dios no ha disminuido nada. Ahora, el amor de nosotros a veces sí disminuye hacia Dios, pero ese va a ser el tema del próximo mes. No es el tema del día de hoy. En segundo lugar, mire, todos fuimos motivados por el amor, la bondad y la misericordia de Dios, pero también la segunda cosa, hermanos, versículo 5, es somos renovados por el Espíritu Santo. Ahora note lo que dice. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, nos salvó no por eso, ¿ok? Versículo 5, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dos palabras grandes otra vez, regeneración y renovación. Ahora, pero dice el versículo 5 que no fue por algo que nosotros hicimos, sino por el lavamiento. El lavamiento por la palabra de Dios, que la Biblia declara que nos limpia. ¿Ok? Entonces, la conversión de toda persona que ha llegado a conocer a Cristo es por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Ya, el pastor Javier, hace un par de semanas estuvo compartiendo con nosotros acerca del evangelismo. Y él compartió del evangelismo y él dijo que necesitamos evangelizar, y amén. Y que necesitamos compartir a Cristo, amén. Pero la obra de salvación, esa es nuestra participación. Pero la obra de salvación es la obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo y su sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Ahora, el texto dice, note dos palabras claves. Uno dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación. Nuestro tema es renovación. Pero ¿qué es la regeneración?
La regeneración tiene que ver con nacimiento espiritual. ¿Qué fue lo que pasó en la creación? En la creación, hermanos, Dios generó al hombre vida, le dio vida, lo creó. Y un tema que hemos tratado el día lunes es que lo creó a su imagen y semejanza, pero el pecado viene, entonces Dios genera vida, ha creado a Adán y Eva, y luego viene el pecado y ¡pum! Daña la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios genera, el pecado degenera y el Espíritu Santo viene y Dios nos salva, dice el versículo 5, regenera. Dios genera, el pecado degenera y luego somos regenerados. Es lo que se llama el nacimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, le llamamos el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, Juan capítulo 3. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, la regeneración es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Es el nuevo nacimiento. Pero, ojo hermanos, cuidado. El nuevo nacimiento es el principio, no el final. Cuando una mujer y una pareja está esperando un bebé y está embarazada, cuando nace su bebé es el principio, no el final. No como, bueno, ya llegó el bebé, ok, ya, está, chiquitín, cachetón, cachetona, lo que sea. Ahí se acaba. No, ahí comienza una jornada donde ese bebé, después de celebrar su llegada y todo lo que hacemos, él va a empezar a crecer. Entonces la regeneración es el nuevo nacimiento, es el principio, pero note lo que dice el versículo 5. Entonces, lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces el nuevo nacimiento no es la meta, es el principio. Un día usted nació de nuevo. Algunos hace unos meses, algunos hace unos años, algunos hace unas décadas. Bueno, no hay nadie que hace siglos, todavía no. Pero la pregunta es, cuando fuimos regenerados, comienza un caminar. El día que fuimos salvos, Dios, note lo que dice el versículo 5, que Dios derramó, versículo 6, y el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Todo el día que fuimos salvos, fuimos regenerados, el Espíritu Santo viene a nosotros y comienza una obra de renovación que no se va a detener hasta que Cristo venga. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el día que fuimos regenerados, que nacimos de nuevo, comienza una obra de renovación. ¿Ok? ¿Se ha dado cuenta, hermanos, cuando nace un bebé y le toman fotos en el hospital, que yo ni quería comprarlos porque estaban bien feitos todos mis hijos? Pero algo maravilloso pasa. Después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, ¡pum! Esos niños se ponen bien guapos y comienzan a parecerse a alguien de la familia. Y todo el mundo comienza a decir, ¡ay, se parece a ti! ¡Ay, se parece! Ese bebé que estaba feito cuando nació, no me vean así, hermanos, pero estoy hablando del primer día que nacieron. El segundo ya están bonitos, pero el primer día que salen todos arrugaditos y todo, ¿no? Interesante. Comienzan a crecer y ¿sabe a quién se parecen? Se comienzan a parecer a mamá, a papá, al abuelito, a la abuelita, a la tía. Y todo vamos bien, así. Ahí nada más deben quedarse, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver con el nacimiento espiritual, hermano? Que cuando nosotros nacimos de nuevo, regenerados, vida nueva, el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros para que nosotros comencemos a crecer y desarrollarnos. Y en la medida que vamos creciendo, debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Debemos parecernos a nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Entonces, cuando usted comienza ese caminar con Cristo, tiene que parecerse a Cristo, porque es su hermano mayor. Algunos escuchan a mi hermano o ven a mi hermano y dicen, hombre, están tan igualitos. No, él está un poquito más feo, hermanos. No sé, hay que conocerlo. Yo todavía estoy más. Pero siempre dicen, ese es su hermano, ¿verdad? Oiga, qué lindo que puedan decir de nosotros, usted es hermano de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Porque traigo barba? No. Conforme va creciendo, conforme se va desarrollando, tenemos que parecernos y mostrar la imagen de nuestro Padre Celestial que fue dañada por el pecado el día que Adán y Eva pecaron. Y que la gente pueda ver, no a los puentes en mí,
pero a Cristo en mí. Aunque también pueden ver a los puentes. Dios ha hecho lo que tenía que hacer, hermanos, para salvarnos y para continuar su obra de restauración. La pregunta es esta: ¿dejaremos a Dios hacer los cambios necesarios para que lleguemos a ser como su Hijo? ¿Vamos a dejar a Dios? Algunos de ustedes que están en la clase del día lunes se acuerdan de un video que vimos donde había un hombre que estaba siendo moldeado a la imagen de Dios. ¿Se acuerdan los que estaban ahí? Y quiere decir, todo el mundo está en ese proceso. Alex Campos tiene un canto muy interesante, ¿no? Que dice: al taller del maestro vengo. Y la idea es que usted va al taller para que el maestro comience a quitar lo que tiene que quitar. Y algunas cosas duelen. ¿Okay? Dios sigue a través de su Santo Espíritu, hermanos, renovando nuestras vidas para ser como Él. El Espíritu Santo. Es una obra que no va a terminar hasta que Dios lo llame a su presencia. Ya. No importa cuánto estudie, no importa cuántas veces vaya a la iglesia, no importa cuántas, todavía necesitamos dejar que el Espíritu Santo siga renovando nuestra vida. Usted puede, no, pues yo tengo aquí en la iglesia como 200 años, no importa, todavía usted necesita renovación. No, pero yo fui al seminario, hermano. No importa, todavía necesita renovación. No, pero yo tengo como 3 títulos en teología. No importa, porque la obra la hace el Espíritu Santo en nosotros. Y por último, miren, en tercer lugar, hermanos, somos renovados para servir. Si la pregunta que le podían haber hecho a Pablo, Tito, era ¿y para qué? Versículo 8. Bueno, déjenme leer el versículo 7. Para que justificados por su gracia, que ya mencionamos, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice Pablo. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ojo, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Sí, no estamos siendo restaurados, hermanos, para ser puestos en un salón de exhibición, para que nos vean como, wow, esta es una obra maestra. Ponla en el museo de fama de los cristianos. No, dice el versículo 8, para ocuparse en buenas obras. Es decir, somos regenerados y somos renovados para servir. Y buenas obras significa esfuerzo. Si algunas veces, por ejemplo, ahora que el pastor Javier anda buscando voluntarios para la iglesia infantil, cuando unos creyentes escuchan la invitación, dicen, ay, pero pues para eso tengo que hacer y dejar de hacer. Ya se llama esfuerzo. Pues me gustaría ser del ministerio pero sí, se llama esfuerzo. Buenas obras. Ahora, note que el texto dice, hermanos, para que los que creen en Dios, no, se refiere a los creyentes, pero la palabra ahí que creen en Dios, ¿verdad? No se refiere a los que creen como en el primer siglo, como en este siglo que nosotros vivimos, ¿verdad? Hay muchas personas, de hecho la mayoría, todo el mundo cree en la existencia de Dios. Bueno, esos no son los que se refiere aquí. Los que creen en Dios son los que aceptan la palabra de Dios, la verdad de Dios, y reconocen su condición humana. Son los que aceptan que Dios espera algo más, tiene expectativas grandes de ellos. Son los que creen en Dios, son los que practican las disciplinas para desarrollar su vida espiritual, hermanos. Es decir, los que creen en Dios, versículo 8, dice, procuren ocuparse en buenas obras. Son los que se han comprometido para seguir creciendo. Las que aceptan que algunas veces han estancado en el camino y reconocen que necesitan renovación para seguir su crecimiento. Y ser mejores creyentes la próxima semana que lo que fueron la semana pasada. Y ser mejores creyentes que lo que fueron en el 21 para ir al 22. Que están siempre renovándose. La renovación, mire, nos permite servir en nuestra mejor condición en la iglesia de Dios.
Ya, porque algunas veces nosotros servimos, pero servimos con una actitud que uno dice, ay, ay, ay. Pues usted quiere que yo sirva, ¿no? Ah, no. Bueno, sí, pero no de esa manera. ¿Algunos de ustedes le han dicho a sus hijos eso? Digo, mi hijo, ve, tráeme esto. ¿Qué quieres? Ya no traigas nada porque no me gusta tu actitud. No, sí somos especiales también en la casa, ¿no? Bueno, cuando estamos siendo renovados, hermanos, estamos en una condición espiritual linda para hacer las obras que Dios. Note lo que el versículo 8 dice para ocuparse en buenas obras. Ahora, note que el versículo 5 también habla de obras, pero dice no obras para salvación. Pero las obras que habla en el versículo 8 son obras para glorificar a Dios. El creyente en Cristo Jesús, hágame la redundancia, se levanta cada día, hermanos, y ve un nuevo día, una nueva semana, como una oportunidad para servir a su Señor y agradarle. Sí, no recuerdo cuándo, gracias a Dios, no recuerdo cuándo fue la última vez que andaba tan agotado, tan cansado, tan deprimido, o qué sé yo, un domingo que yo me fui para la casa y dije, "Ay, ya cumplí". No, nunca he hecho eso, gracias a Dios. Ya siempre ya estoy pensando qué voy a hacer mañana. Pero hay muchos creyentes que dicen, ay, gracias a Dios, ya. Serví en la cuna, sobreviví. Serví en la escuela dominical. Serví en el repartiendo. Algunos, yo sé que tienen la pasan tan difícil sirviendo que así terminan agotados, hermanos. Pero la mayoría de veces decimos, ok, a prepararse para la próxima oportunidad. A prepararnos para. El creyente no sirve para ganar el amor de Dios. No. Dios ya le ama. Yo sé que algunos van a decir, no diga eso. Sí, Dios le ama si usted sirve o no sirve en la iglesia. Dios lo hace. Pero yo sirvo a Dios. Porque Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es lindo el Señor Jesús, ¿no? Dijo que ustedes alumbren y que la gente pueda glorificar a Dios por lo que ustedes hacen. La gente va a glorificar a Dios por lo que nosotros hacemos para Cristo. No para el pastor o para los pastores en nuestro caso, hermanos. Pero Cristo dijo, vuestras buenas obras. Misma frase que usa el apóstol Pablo aquí, hermanos, ¿verdad? Procuren ocuparse en buenas, procuren ocuparse en buenas obras. Mi pregunta para ustedes, ¿en qué se está ocupando? ¿En buenas obras o no tan buenas? ¿Dónde están las malas obras? Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No, hombre, Pablo ya se había enojado acá. Dijo, ocúpese en las buenas obras y deseche todas estas. Era lo que estaba diciendo. Cristo dijo, para que vean vuestras buenas obras. Cristo no dijo, para que vean vuestras buenas intenciones. No. Nosotros tenemos la costumbre de decir, hermano, mire, yo tenía la intención de servir. Ay, pero no pude. Dios sabe que yo tenía la intención. Pero Cristo dijo, buenas obras, no intenciones. Dios sabe que mi corazón está con ustedes en la iglesia. Si quiere donarlo para alguien que lo necesite, hágalo. Pero aquí necesitamos su espíritu, su alma, su cuerpo y su corazón. Es decir, todo nuestro ser consagrado. Capítulo 12 de Romanos dice que presentéis vuestros cuerpos, todo vuestro ser, hermanos. Ahora, note, déjeme aclararle algo, hermanos. Lo que estamos haciendo hoy, aquí, el domingo en la mañana, a las 11 de la mañana, es una obra, nada más. Si usted dice, yo fui a la iglesia, gracias, ahí estuve, es una obra nada más. Pero el texto dice que nos ocupemos en buenas obras, plural. La pregunta es sencilla, ¿se está ocupando en buenas obras? Todo el mundo podemos hacer algo para el Señor. Dios nos está renovando cada día, hermanos, para poder ser bendición a otros, ¿verdad? El versículo 11 dice, sabiendo que
El tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, hablando del que causa divisiones y el que se ocupa en las obras que no debe ocuparse. ¿Ok? Pero el texto dice, entonces, que nos ocupemos en las obras. Entonces dice, ¿por qué él dice que... Primero dice renovados por el Espíritu Santo y luego dice que se ocupen en buenas obras? Porque una vez que nace de nuevo, está siendo renovado constantemente, esa es la palabra ahí, entonces puede hacer buenas obras. Algunos de nosotros decimos que no podemos servir y presentamos una cantidad de excusas, cuando en realidad la única razón que no podemos servir es porque no estamos renovados. Es porque algunos deberían caminar. Cuando un bebé comienza a querer caminar, lo entrenamos para que camine y después nos arrepentimos de haberlo hecho porque no lo alcanzamos. No, los bebés. Pero si no avanza, decimos algo no está bien con él. En el desarrollo cristiano, hermanos, necesitamos evaluar nuestra vida donde nos encontramos. La renovación nos ayuda a que nos parezcamos más a Cristo y menos a lo que éramos antes. La renovación nos ayuda para prepararnos a servir y no buscar ser servidos. Las servilletas generalmente vienen en este formato, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que nosotros busquemos servir y no ser servidos. Y se dan cuenta que las servilletas pueden servir para dos cosas. Si hagamos de cuenta que es una servilleta. Y usted puede usarla para servir. Yo ando de mesero, mira, traigo traje de saco negro. Usted puede servir y dice, how can I help you? Usted puede servir así, ¿verdad? Pero la misma servilleta puede usarse para servirse. Órale, tráeme qué servir. Otra, échale más tortillas. Y hay algunos creyentes que están así. ¿Quién me puede servir? A ver, ¿quién va a cuidar mis niños? A ver, ¿quién va a dar la clase? A ver, ¿quién va a hacer el aseo? Y habrá otros que van a decir, ¿cómo puedo ayudar, pastor? Pero esta posición es muy rara. Y esta es muy común. Mi pregunta para usted, hermanos, ¿qué está haciendo? Yo fui salvo en 1986, ya llovió. Pero cuando estaba preparando este mensaje, Dios me dio esta pregunta. Si usted recuerda el día que fue salvo hasta ahorita, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué obras está haciendo para glorificar a Dios? Póngalas ahí en un papelito, ahí siguiéndotelas. Oh, qué bueno que me dijo, pastor, déjame anotarlas. Estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo otro. Pero si usted no puede poner muchas obras ahí o ninguna, hombre, Dios lo salvó, Dios lo regeneró y lo está renovando para hacer algo. Esto se llama una obra divina con propósito. Vamos a tener tiempo de la cena del Señor, hermanos, pero quiero que tomemos unos minutitos. Mire, en el boletín hemos puesto oración. Después de escuchar la palabra de regeneración y renovación para buenas obras, la cena del Señor es una ordenanza que nos ayuda a recordar la obra de Cristo, ¿verdad? Pero yo quiero invitarles a que tengamos unos minutitos de oración. Y no tiene que venir usted a confesarse con ninguno de los pastores, ¿ok? Porque usted hable con el Señor, porque lo que sigue vamos a tener la cena del Señor. Que usted hable con el Señor y le diga gracias, que le demos primero gracias por su salvación, por su amor, su misericordia. Pero también quiero invitarle a que usted le diga al Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, si usted dice, ¿cómo quieres? Hay dos preguntas que usted le puede hacer a Dios. Una es, ¿qué quieres que haga? Pero si usted ya sabe qué tiene que hacer, nomás no lo está haciendo, dígale, dame oportunidad para que lo vuelva a hacer. Yo quiero que tomemos un tiempo de oración, hermanos, antes de los hermanos pasar y tener el tiempo de la cena, para darle gracias a Dios por su salvación y recordar qué es lo que yo sé que debo hacer y que no estoy haciendo. Y decirle, Señor, perdóneme, porque lo debería hacer. Pero, ¿saben qué, hermanos? Hoy es la oportunidad para renovar ese compromiso con Dios. Y esta es la importancia de la cena del Señor. Si es que incline su rostro y ore conmigo, y usted ora en silencio su oración a Dios. Padre, gracias por tu palabra, por darnos el privilegio de reunirnos el día de hoy. Y recordar, Señor, que tú fuiste, que con ese gran amor entregaste a tu Hijo por nosotros, sin merecerlo, Padre. Aun cuando éramos pecadores, como dice tu palabra,
Cristo murió por nosotros. Aun cuando no teníamos ningún deseo de buscarte, ni reconocer nuestra condición pecaminosa, tú entregaste a tu Hijo, creaste este plan de redención para nosotros. Y tu Hijo fue a la cruz, Señor, muy a pesar de mi actitud, de mi rebeldía. Padre, ayúdanos que podamos tener ese corazón agradecido. Ahora que nos disponemos para tener este tiempo de celebración, yo quiero suplicarte, Señor, que perdones mi pecado, mis pecados. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tenga misericordia de mí. Que me ayude, Señor, para renovar mi compromiso el día de hoy. Un día me salvaste, me llamaste, y muchas veces, Señor, por negligencia, por descuido, por ataques del enemigo, me llego a desanimar, me llego a desalentar e incluso a culpar a otros de mis fracasos espirituales. Culpar a otros, Señor, de mis derrotas. Perdóname por ello, Padre. Y ayúdame, Señor, a que al participar de esta ordenanza, al sentarme a la mesa para recordar el sacrificio que hiciste por mí, yo pueda, Señor, también recordar el compromiso que tú pides de mí. Padre, ayúdanos como iglesia a tener conciencia del llamado que tenemos y la bendición que nos has dado. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Si hay alguien que está luchando en su corazón con alguna situación, con algún problema, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que le bendiga, le fortalezcas y le animes, Padre. Gracias por darnos el privilegio de celebrar esta ordenanza. En el nombre de Cristo Jesús oro a ti. Amén.